Hola Luis. Hola, buenas noches. Vas a estar reemplazando a Laura Di Marco. Le mandamos un cariño, se está recuperando, ¿eh? Bueno, tiene un problemita en la garganta, pero va a estar bien en cualquier momento. ¿Se te extraña, Laura? Sí, totalmente. Va a estar en la cama y se va a poner bien. Se va a poner bien, sí. Bueno, Luis, te escuchaba, ¿no? La contradicción, en todo caso, hacer lo contrario a lo que se dice, pareciera ser una especialidad incluso de los nuevos funcionarios del kirchnerismo. Esto último, para compartir con vos en este pase, revela no solo lo de algunos funcionarios que viajan al exterior, sino el propio hijo de Batakis, ¿no? Que está ahora aparentemente, no tiene la culpa él, pero mira, lo publicó LaNación.com. Mientras critica el turismo en el exterior, Batakis tiene a su hijo adolescente de viaje en Londres. Recordamos que habló de la coalición de derechos entre quienes viajan y la falta de dólares, los puestos de trabajo. No, este gobierno es una especie de licuadora que se come la verdad de todos los días se va comiendo una verdad. Y ahora, primero, la ministra Batakis ya entró mal, sin ningún volumen político, sin ningún vuelco. Habló 3 veces, cada vez que habla es un desastre. En el medio hay rumores, bueno, ahí lo tenés a Claudio Jacqueline, que tiene mucha información, dentro de un ratito una mesa de lujo. Te va a dar. ¿Viste? A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se reunieron verdaderamente Massa, Cristina y Alberto? ¿Qué hablaron? Pero después, mira, preguntas sencillas para un país, si este país fuese normal, con un gobierno normal, son las preguntas sencillas. ¿Dónde está el presidente? Bueno, a ver, en la Quinta de Olivos, pero... Bueno, se supone que está en la Quinta, pero ¿dónde está su aparición pública? La aparición pública del presidente. Claro. Cuando la portavoz presidencial dice, está en pleno ejercicio, ¿cómo fue que dijo? Está en funciones, en pleno... Sí, ahora vamos a escuchar. Vos lees otra cosa. Sí. Y recién Claudio me adelantaba algo que mejor que lo diga él, pero hasta Máximo cuando sale a hablar, otro que le anotan hasta los buenas noches o los buenos días, pone a la vicepresidenta, a su mamá, en un lugar político que si ya estaba incómoda, es incomodísimo. Ahí está. Las frases, ¿no? Estamos gobernando, el presidente está en control del país. O sea, claro, vos dirás, ¿qué podrá decir en otro lugar? Bueno, yo creo que si no tiene nada para decir, es el manual del protocolo de comunicación oficiales, si no tiene nada para decir, no diga nada. Ahora, el vacío que hay... Bueno, ese es el punto. Ese es el punto, es el vacío de poder. Porque claramente la figura del presidente ausente, sin ninguna declaración formal desde hace días, desde la crisis del fin de semana, crisis de gabinete y crisis de gobierno, evidencia que hay un vacío de poder. Yo te escuché más temprano porque es comparable a 2 momentos interesantes. Muchos dicen comparable al momento de la Rúa, por la actuación de Chacho Álvarez, el jaque mate a su gobierno. Tiene punto de comparación, no por sé eso, si... pero no es similar, pero tiene puntos de comparación. Pero también con aquel momento de Alfonsín, en el que Menem justamente horada el poder y Alfonsín tiene que entregar antes el gobierno con una hiperinflación. Y acá estamos en un escenario muy complejo y para muchos con una política que no ha cambiado desde la asunción de la ministra de Economía. La política sigue siendo la misma. Obviamente, si vos haces las comparaciones lineales, los funcionarios que tenía Alfonsín eran funcionarios técnicamente de lujo, no la última parte del gobierno, pero los funcionarios del Plan Austral, que luego cayó, eran funcionarios de lujo. Claro. Ahora, o sea, verdaderamente lo digo, la ministra Batakis, cuando dice que Helber fue el mejor ministro de Economía, es porque ¿fue su profesor López Murphy? 0. Si fue su profesor le tendría que haber puesto 0, pero no ideológicamente, desde el punto de vista de la descripción de sus decisiones económicas. Helber fue el que llevó el país al Rodrigazo. Rodrigo intentó sacarlo y tuvo que poner un freno de mano a una cosa que se desbocaba. Claro. Después, cuando hablamos de hiperinflación, fue Cristina la que le recordó el libro Una temporada en el quinto piso, creo que era, ¿no? De Juan Carlos Torres, si no me... así es. Pero se lo tiró en la cabeza a Alberto, diciendo, Alberto, vos sos Alfonsín. Claro. O sea, los que se vienen destruyendo a sí mismos, los que se vienen comiendo a sí mismos son Alberto, Cristina y Massa también, ¿eh? Bueno. O sea, acá hay otra, viste, hay como diferentes miradas. Yo creo que están todos en el mismo barco, a pesar de que quieren decir, vamos a los botes, que nosotros no estamos acá, están todos en el mismo barco. Y ese es otro problema político, porque falta un mundo
para llegar al final del mandato de Alberto. Y después, ¿no? Está Cristina que se desdobla entre lo emocional, que parece que gobierna gran parte de sus decisiones, y lo estratégico. Pero me parece que lo emocional está ganando y pone en peligro a todos los argentinos. Bueno, es otra cosa, ¿no? Yo por eso, a ver, yo consulto siempre a los que analizan bien la política, tienen los detalles. Ahí está Claudio, ¿no? Que él no es un pronosticador, pero dice, la lógica para que el gobierno no se venga en banda es que Cristina mañana diga, buenas tardes, presento a la Universidad de Buenos Aires, a la universidad, el convenio con la Universidad no sé qué. En Calafate. En el Calafate, el convenio no sé con qué universidad, inauguro el cine y digo chau, y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Claro. O en todo caso salía a fortalecer a Alberto, no cosa sé si que le no haría. podemos preguntar a Claudio, ya que lo nombré tantas veces. Dale, preguntémosle, Claudio, ¿cuál Claudio, es tu mirada buenas sobre noches. La lógica sería esa, ¿no? La lógica sería esa, sobre todo por algunas cosas que pasaron esta semana. En primer lugar, que la ministra Batakis llega con el consenso alcanzado con Cristina, o por lo menos con el no veto. Primer punto, lo cual, si algo la ponía cerca del gobierno, fue eso. El segundo elemento es lo que hoy, que hacías vos mención, dijo Máximo Kirchner, al decir, tuvieron que ir a buscarla y una vez más las vuelve a rescatar Cristina. Es decir, Cristina es el gobierno hoy, Máximo que hace la una semana no lo era. adentro. Si ella decía si ella tenía la intención de decir usted, porque ¿viste el tipo de verbo que usan? Cuando Máximo dice no sé qué cosa, habla del gobierno como si fuese ajeno al gobierno, ¿no? Claro. Bueno, exactamente. No se hace cargo de sus propios errores. Pero este es un cambio. Y es la primera vez que Cristina queda claramente involucrada en la gestión del gobierno y en la designación de funcionarios que hasta acá parecían que todos habían sido nombrados por Alberto, aunque ninguno le respondía a Alberto, pero lo cierto es que ahora este compromiso es mucho más evidente. Por eso creo que, es más, lo de hoy de Máximo puede ser un boomerang sobre su madre, porque está obligada a que las cosas le salgan bien, porque no tiene otro destino que sea que este gobierno pueda llegar a buen término en 2023. Porque la metió adentro. Y te pregunto, las versiones de que Sergio Massa seguía pidiendo la jefatura de gabinete, que incluiría el Banco Central y la FIP y la aduana, ¿vos las tenés? Son versiones que salen de Massa. Salen de ese espacio. Lo cierto es que Sergio Massa se chocó con una pared porque obligó a Alberto Fernández a tomar una decisión entre él y Cristina. Obviamente Alberto Fernández entendió el domingo a la noche que si tenía que quedar con Sergio Massa enfrentando a Cristina porque Sergio Massa le había hecho creer que Cristina estaba de acuerdo porque Máximo Kirchner parecía decir eso, pero cuando apareció Cristina, que también se dio cuenta que si a Sergio Massa le otorgaban todo lo que había demandado, el gobierno era de Sergio Massa. Por lo tanto, su situación era una situación de extrema fragilidad. Finalmente, lo que se acordó es a lo que se llegó y la verdad es que hoy Massa está golpeado, terminó enojado. Este gobierno tiene una particularidad, claro, que es que todos magnifican las derrotas. Normalmente la política magnifica las victorias. Este gobierno magnifica las derrotas. Es lo que le pasó a la noche del domingo a Sergio Massa. ¿No ves más cambios en el gabinete? ¿No ves? Mira, yo te voy a decir lo que me dijeron dos ministros hoy. Está claro que así no alcanza. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos, aún en medio del desconcierto que tiene la mayoría del gabinete, que algo más va a pasar. Hoy era un día de rumores, desconcierto, en el cual hoy uno de los principales funcionarios de este gobierno le preguntaron ¿qué dice de las versiones sobre alguna decisión drástica que podría tomar el presidente? ¿Qué respondió? Probablemente los rumores sean rumores, es decir, ni siquiera se animó a descartar, pese a la cercanía que tiene con la cima del poder, este funcionario, que los rumores fueran algo más que eso, porque todo rumor hoy tiene visos de verosimilitud. Claudio, este es el problema que atraviesa el gobierno. Perdón, vos me cortás. No, dale. Estamos escuchando. Si no, ¿viste? Dale, está todo perfecto. ¿En algún momento pasó por la cabeza del presidente, o dicen cerca del presidente, que pasó por la cabeza del presidente, sí, che, bueno, si la alternativa es que me vaya, ¿me podría ir? Todos los funcionarios con los que hablo lo niegan enfáticamente.
todo parece ser que durante la dura charla que tuvieron el domingo, que tuvo varias etapas porque se tuvieron que hacer consultas y fue muy compleja esa charla, en algún momento, yo no te diría que se dijo explícitamente, pero que eso estuvo rondando en ese lugar donde se tironean hasta el final y a veces se corta. No se cortó y siguieron en ese espacio unidos por una soga muy tensa y muy finita que los sigue uniendo. Son horas muy decisivas. Sí. Yo, hubo una pregunta que me hago yo, Sí. pero que me la hago viste que uno siempre sepa el periodista del ser humano, porque nosotros no somos muy humanos los periodistas. ¿Hay alguien que le dirá a Cristina, che, está metiendo la pata? ¿Alguien tendrá? No, porque, bueno, tiene que tener el carácter para decírselo, ¿no? Pero, o a Máximo, ¿están diciendo pavada? ¿Alguien se lo dirá? Porque le harían un favor, ¿eh? El tema es si escucha, porque te lo pueden decir y probablemente en su círculo más íntimo, y me imagino que en la familia alguien le dirá cosas que no le gusta escuchar, pero el punto es si toma nota. Si presta atención, claro, si lo procesa. Y es capaz de cambiar algo de lo que pasa hasta hoy. Bueno, hasta donde sé, yo te voy a decir algo, hasta donde sé, el único que le levanta la voz y le dice cosas a Cristina es Máximo Kirchner. Vos sacás las conclusiones, qué significa esto y si esto es suficiente para lo que vos esperarías que haga Cristina. Okay, y a Máximo Kirchner, ¿quién le dice? Algo sobre las tonterías que dijo hoy, por ejemplo. Perdón. Bueno, sí. No pareciera que nadie... sea la madre. Queda todo en familia. El círculo. Claro. Bueno, buen programa, Hugo. Bueno, muchas gracias, Luis. Abrazo. Bueno, lo que decíamos antes de comenzar este comentario, invitar a la mesa, por supuesto. Hoy tenemos una mesa muy potente para analizar horas decisivas de lo que está pasando en la Argentina. Te pido que escuches a Gabriela Cerruti hablando hoy del presidente de este modo. Mirá. No entiendo la primera parte de la pregunta con respecto a la información oficial. El presidente está trabajando, estuvo trabajando todos estos días, estamos gobernando, cada uno de los ministros está llevando adelante su agenda. Hoy el ministro de Transporte inauguró finalmente la estación Paternal en la ciudad de Buenos Aires. El ministro Catopodis anunció el plan de obra pública. Los ministros están llevando adelante su agenda, que es una agenda nutrida, si no, no tendríamos estos números de crecimiento realmente que vemos hoy en la Argentina. El presidente lleva adelante su agenda, a veces la agenda de un presidente, a veces esa agenda tiene actos públicos, otras veces esa agenda tiene reuniones de trabajo, como habitualmente lleva adelante el presidente, que se ha reunido en estos días con el presidente de la Cámara de Diputados, con la ministra de Economía, con todo su equipo de trabajo cotidiano. Digamos, estamos trabajando no solamente desde el lunes, sino como todos ustedes saben, desde el sábado también, cuando hubo novedades. Mirá. Estamos gobernando, el presidente está en control del país. Déjame que te diga algo. Sí. ¿Te puedo decir algo? Hoy Gabriela Cerruti dijo, el presidente está gobernando, ustedes dicen que no hay agenda. ¿Cuál es el problema? Que en la agenda oficial no aparece nada. Como mínimo, está incumpliendo la norma que exige que las audiencias del presidente sean públicas y que estén registradas. Claro. O sea que, como mínimo, la vocera lo que está admitiendo es que están incumpliendo las normas vigentes que rigen para el Poder Ejecutivo. Perfecto. Y ahora volvemos porque tenés mucha información, Claudio. Pero quería referirme a esto porque claramente, además de la tensión que transmite Cerruti en tratar de forzar una agenda que evidentemente no está, o por lo menos no parece cumplirse, porque la figura del presidente no aparece. ¿Y por qué no aparece el presidente? Devela que el problema, que parece ser económico, es en verdad político. Claro que no descubro nada al decirlo, pero pienso en momentos similares de la Argentina y nos tenemos que remontar al momento de la Rúa, cuando, por supuesto, su vicepresidente Chacho Álvarez le renunció, pero muchos dicen que se parece más, como le decía recién a Majul, a aquel año en el que finalmente Alfonsín se va antes. ¿Por qué se va antes? Porque había vacío de poder. Alfonsín quedó desdibujado frente al poder horadado que le hacía Carlos Saúl Menem, que quería recibir la presidencia, y frente a este contexto lo que vemos es que el problema es político. Parece que ninguna medida en lo económico, salvo que exista un cambio de rumbo, puede modificar ese escenario. Y además hay un agregado. Cristina, cuando empezó este gobierno, lo pensó ella, cuando Alberto la quería convencer para que ella fuera candidata, las fuentes cercanas a Cristina Fernández dicen nadie la vieron salir por encima del laberinto. Pero ella nunca
y no lo quiere Alberto, porque Alberto lo había criticado. En ese escenario hay un elemento que no hay que perder de vista para el problema político, que es que la Argentina aparece, me parece como lo que pasó con, incluso me atrevo a decir, en la figura de Diego Armando Maradona. Yo no sé si están pensando en Maradona quienes lo rodearon en sus últimos momentos. Más bien estaban pensando en cómo permanecer en el poder. Por eso el problema es político y por eso, porque además a esto hay que agregar que Cristina Fernández tiene urgencias judiciales. Lo que pasó hoy en la revisión de los expedientes, las declaraciones juradas de los jueces que van a juzgarla en la obra pública, más la causa Cuadernos, más la causa Otesur, más la idea de reformar la justicia, cambiar y ampliar la Corte Suprema de Justicia, la muestran muy debilitada, con un escenario en donde se debate entre lo emocional y lo estratégico. ¿Cuánto queda de Alberto en ese escenario? Por supuesto que la oposición también tiene cierta responsabilidad para saber cuál es el próximo paso. Este es el problema fundamental. Y si no, mirá en la exacerbación de los dichos de Gabriela Cerruti lo que pasa. Y terminamos después escuchando a Máximo. Pero mirá a Cerruti en una segunda respuesta a lo que decía hoy. Le quiero preguntar si en la reunión que mantuvieron anoche en Olivos, el presidente, la vicepresidenta y Sergio Massa acercaron posiciones, si el presidente está en control o si el enfrentamiento continúa mientras, bueno, los argentinos siguen esperando saber qué va a pasar con ellos, con el futuro de todos. Acá ya ha habido ninguna reunión, Mariel, así que no puedo dar esa respuesta. Muchas gracias. ¿El presidente está en control? ¿De qué? Del país, portavoz. Sí, Mariel, el presidente está en control del país. Gracias, Mariel, por la pregunta. Bueno, interpretaciones son libres, pero la expresión de Gabriela Cerruti saliendo a hablar por el presidente, que aparentemente mañana se va a presentar en un acto, y creo que se espera más con inquietud la palabra de Cristina Fernández que la del propio presidente. Así está lo que hoy para muchos es un vacío de poder. La oposición, ¿qué va a hacer? Los Penato, buenas noches, gracias por tu visita. ¿Qué tal? Buenas noches. En esta circunstancia. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es actuar con máxima responsabilidad frente a la irresponsabilidad en la que nos tiene inmerso la coalición de poder, donde se pelean y en el mientras tanto hay un desgobierno que profundiza esta crisis en la que ya estamos. Nosotros tenemos que redoblar nuestra responsabilidad, que la hemos tenido siempre. Yo digo que uno de los principales activos del Frente de Todos que no generaron ellos es la oposición que les tocó. En cualquier otro escenario, con ellos en la oposición, esto sería un caos. No lo es, en parte por nuestra enorme responsabilidad institucional, que la vamos a seguir cumpliendo, por supuesto, exigiéndoles que quienes tienen que resolver sus luchas intestinas son el propio Frente de Todos y tienen que ponerse a gobernar de una vez por todas, porque estamos llegando, aunque faltan 15 meses, a diciembre del 23 y todavía no hemos visto un plan económico para la Argentina. Bueno, y decíamos que el problema es político porque para muchos el inconveniente es que el diagnóstico es malo, entonces el remedio que se aplica parece ser del mismo modo algo que no va a solucionar el problema. Iván Carrino es economista y tenemos que explicar, Iván, buenas noches, gracias por tu visita, ¿por qué faltan dólares? Porque muchos dicen, si se devalúa, crece la inflación, pero se puede ganar en incremento de dólares. Pero por otro lado, si se sigue con el cepo, lo que hay es una recesión en curso, tal vez. ¿Cuál es la situación emergente de hoy? ¿Por qué faltan dólares? Digamos, yo haría la pregunta así. Si usted está dispuesto a pagar 250 pesos, ¿alguien le va a decir no me compres tantos dólares? No. O sea, a 250 pesos, si vos querés comprar 5 millones de dólares, el vendedor va a encontrar la forma de que vos los tengas. Como pasa con cualquier producto de la economía, cualquier vendedor está feliz de vender enormes cantidades de todo lo que tiene y si no tiene insumos los va a conseguir para producirlos. En el único lugar donde faltan dólares es en el mercado oficial, en donde el gobierno pone un precio, bueno, ridículo, digamos, o técnicamente fuera del equilibrio, ¿sí? Es como cuando le pones un precio máximo al azúcar, al aceite, bueno, escasea. Ahora, escaso es todo en la economía. El problema es que haya faltantes, es decir, que la cantidad demandada sea mayor a la ofrecida. Eso es lo que pasa en el mercado oficial. ¿Y esto puede empeorar, Iván? A ver, sí, bueno, claramente, con tanta inflación.
y con una ministra que dice que su ídolo es Helbar, bueno, vamos hacia a un mayor deterioro de todas estas cosas, obviamente. O sea, es más difícil Sí, que mejore cosa. a que empeore. Sí, además cuando hablan de, bueno, ahora vamos a restringir las ventas en cuotas en el free shop y qué va a pasar con los viajes. Al final, toda medida de restricción adicional reconoce una devaluación. Intentan ocultar la devaluación diciéndonos que el dólar vale 130 pesos, pero la realidad es que los pesos no compran dólares a 130. Esa es la verdad. Se intenta ocultar con el maquillaje, con la ficción del cepo, pero bueno, fíjate vos que tienen que meter medidas ad hoc de control, de te restrinjo, de no importes más, de no viajes. Bueno, pero todo eso lo que refleja es que 130 no es el precio. A ver qué decía Batakis sobre la devaluación, mírala. ¿Se va a evaluar el dólar oficial? No, de ninguna manera. A ver, como vos decías, el mercado del blue, del dólar blue, es un mercado muy marginal que prácticamente no tiene operaciones. Pero mete un ruido terrible. Por supuesto, y es un bombardeo también continuo respecto del dólar blue. Es que ese tipo de cambio multilateral es un tipo de cambio que históricamente ha sido competitivo. Así que nosotros no vemos ninguna expectativa devaluatoria, excepto, por supuesto, por las corridas cambiarias que el ministro anterior, lamentablemente, tuvo que sufrir, tuvo que padecer. Ahora pienso en la inflación, en crecimiento, muchos hablan de un 5,3. Pienso en la falta de gasoil, pienso en la falta de dólares, pienso en los problemas del campo y pienso en lo que pasa, que puede ser muy grave, que es que hay ausencia de precios en la economía para el mercado minorista y también mayorista, me parece. Sí, la ministra habla como si la Argentina no hubiera tenido cepos cambiarios nunca en su vida. Y la verdad que desde el año 1930 que hay controles de cambio, cada tanto se ponen, cada tanto se sacan. A finales de 2015 se salió de un control de cambios y el dólar blue, que supuestamente es marginal, que no le importa a nadie, fue el valor del dólar. O sea, toda vez. O sea, por eso es importante lo de Helbar. Helbar, digamos, controló todos los precios de la economía. Expliquemos quién es Helbar. Bueno, un ministro de Economía de los años 70, anterior al 75. Digamos, parecería ser que la estrategia del peronismo es siempre la misma. Agarra y te controla las tarifas, te controla el dólar, por ahí controlan los salarios, a veces no, a veces sí. Y después eso se vuelve insostenible. ¿Por qué? Porque estás aumentando el déficit fiscal, porque estás aumentando la emisión monetaria. O sea, el déficit fiscal primario, el déficit primario, en los primeros meses del año se multiplicó por 8 respecto al año pasado. O sea, hay un desajuste fiscal enorme. Se emitieron 1 billón de LELIQs y pases en el último mes. Claro. ¿Eso por qué? Porque emitiste pesos por un lado y lo tenés que rescatar. O sea, bueno, la emisión de pesos es récord y eso se sabe que va a generar inflación en los próximos meses. Ahí va. Entonces, después la culpa es de el que viene después y elimina los controles. Y reconoce que el dólar no vale 130, sino que vale 250. ¿Es cierto que la inflación de julio puede estar cerca de 2 dígitos, según cómo marcha la economía hasta ahora? Me parece un poco mucho, me parece un pronóstico un poco exagerado, pero podemos llegar a ver un 6, un 7. Todo depende de cómo se vayan digiriendo estas novedades. A ver qué decía. Bueno, sí, perdón. Para sobre el tema y vamos picoteando porque está Javier Lanaris, tiene una fuente que ahora vamos a conversar con él con información que no puedes perderte, ¿eh? Pero mira lo que decía Paraguay sobre el rumbo de la economía con la flamante ministra. Julio seguramente que va a marcar un récord que no veíamos desde la última hiperinflación. ¿Cuánto crees? Si tenés el dato, no sé. No tengo el dato, la verdad que no tengo el dato. Miramos lo mismo que miramos todos, remarcaciones y demás. No me sorprendería que llegara a 2 dígitos, o ponerlo de esta manera. De acá a fin de año es muy probable que algún mes por lo menos muestre esos niveles, ¿no? Ahora, si el gobierno no reacciona a eso, por supuesto que ahí la cosa se puede acelerar. Bueno, esta es la inquietud, si se acelera, es decir, con un marco político, Claudio, antes de hablar con Javier Lanari, que me parece que es el gran problema que tiene este gobierno, es decir, vacío de poder. ¿Coincidís que el presidente está vacío o vaciado por un sector del Frente de Todos? Bueno, yo te diría, hay un vaciamiento, es decir,
lo hicieron durante todos estos días y donde él se lo autoinfligió. Sin duda, lo que hizo la semana pasada con el acto de la CGT es decididamente un acto de irresponsabilidad presidencial porque fue a exponer la falta de apoyo que el presidente tiene, que tuvo que rogar que le armaran una tribuna. Esto en primer lugar. En segundo lugar, me voy a referir a lo que hoy dijo Máximo Kirchner, que hay un elemento muy grave y muy peligroso respecto de lo que se está diciendo. La flamante ministra de Economía dijo ayer que se iba a cumplir con el programa firmado con el Fondo Monetario Internacional. Hoy lo reiteró el ministro del Interior en un almuerzo con empresarios. Ahora, por la tarde, el hijo de la vicepresidenta dijo, respecto del pedido de medidas que pueden ser dolorosas, y así lo explicitó el Fondo Monetario, dijo, no se le puede pedir más sacrificios a la gente. Es decir, lo que estamos poniendo en evidencia es que no están saldadas las contradicciones ni las diferencias que existen en el seno de la coalición, porque ya no es una coalición, es una coalición gobernante. Están colisionando. Totalmente, claro, todo el tiempo. Entonces, esto me parece que es uno de los problemas que a quienes observan y están tomando medidas que tienen que funcionar en función de sus expectativas, porque eso es cómo funciona la economía, solo le meten ruido. Claro. Este me parece que es el problema. A ver, ¿me puedes explicar qué es esta foto, Claudio? Mira, esta foto es la foto que en 1975 estuvo Isabelita en la CGT, en el mismo lugar que estuvo el viernes Alberto Fernández. Isabelita rodeada por Lorenzo Miguel, por Casildo Herreras, el secretario general de la CGT, que el 24 de marzo de 1976 dijo yo me borro, y al lado Emilio Mondelli, que era su ministro de Economía. En la de abajo están Héctor Daer, Carlos Acuña, cosecretario general de la CGT, y Alberto Fernández, en un escenario mucho más vacío que el que ya mostraba un enorme vacío en la Argentina de esa época. Hay que remitirnos a la historia, a veces reciente, a veces no tanto, pero claramente lo que trae Javier Lanari es una información muy importante de la fuente Garganta Profunda, que no es la del caso Watergate, el del FBI que murió a los 90 años, que reveló su información a Woodward y Bernstein y que generaron que The Washington Post publicara lo que terminó siendo la dimisión de Nixon. Es otra Garganta Profunda, ¿no, Javier? Sí, y no te puedo decir quién es, Hugo, no me comprometas. Pero necesito igual que me cuente después si se reúnen, cómo se ven. Viste que hay una película del caso Watergate, sí, claro, que mostraba que se encontraban detrás de una columna a la medianoche. Eso me lo tenés que contar. Bueno, pero primero la info. Dale, en principio te cuento, Hugo, que estuvimos hablando mucho en el día de hoy, hace un rato, sobre la foto del día. Estoy hablando de Nicolás Kreplak. Viste que se viralizó una foto que ahí vemos en pantalla. Mirá vos, ministro de Kreplak Salud. de Rotation. Sí, porque llega en el peor momento, ¿no? Porque justo llega un día después de que la ministra Batakis diga que el derecho a viajar colisiona con el derecho a trabajar. Bueno, mi fuente, Garganta Profunda, habló con Nicolás Kreplak. No me digas. Sí, que está en Madrid. Primero, esta foto es verídica. Digo, sí, claramente. Se viralizó en redes, muchos al principio tenían dudas, si era cierta, si era vieja. ¿En dónde está? Repasemos por si hay alguno distraído. Está en un bar en Madrid, claro, en esa foto. Bueno, es verano. Es verano, claro. Está tomando una cerveza. Una cervecita, una fresca, dirían los chicos. Sí, sí. Y sí, la está pasando bien. Está sosteniendo la columna. Claro, con el brazo. ¿Qué dice Nicolás Kreplak o qué le dijo el ministro de Salud a mi fuente? ¿Qué le dijo? Primero, que no está de turismo, que está trabajando. ¿Ahora sí, en ese lugar? No, en ese lugar. Viste que yo te hablé de la columna. ¿No estará hablando con alguien, obteniendo algún tipo de información que nosotros, porque tal vez como no vemos quien está hablando con Kreplak, se ve en parte, ¿no? Tuvo la mala suerte que argentinos hay en todos lados, ¿no? Y más en Madrid, en España. Bueno, le sacaron esta foto y se viralizó. Nicolás Kreplak forma parte de la delegación argentina invitada por la Escuela de Alta Dirección Sanitaria Latinoamericana en el marco de un congreso de organización, gestión e innovación de servicios de salud. No me digas que este viaje lo pagamos nosotros, ¿no? Bueno, en teoría. Hugo. ¿Lo pagamos nosotros? Hugo. Pero entonces, ¿qué hacemos con lo que dijo Batakis? Que no se pueden ir los dólares. ¿Está afectando puestos de trabajo? No, es una invitación. Bueno, sí, es una invitación, pero está claro que los viáticos
o alguno de los dólares que saca Kreplak, por ejemplo, para tomarse esa cerveza, salen del Banco Central. Pero eso es un detalle, te diría. ¿Por qué? Porque está muy preocupado el ministro de Salud en diferenciar. Lo que dice él es, yo fui por un viaje de trabajo. Esto no es el caso de Ginés, cuando se lo fotografió tomando un trago. También en Madrid, también en España, después de que fue echado del cargo. O sea, toda la clase dirigencial argentina después se quejan, ¿viste? De que surgen outsider o fuera del registro de los típicamente políticos. Pero esta clase dirigente gobierna y se da viaje de placer cuando puede. El caso Volnovich en México, en esa exclusiva playa en el Caribe. Sí. El caso de Felipe Solá hace pocos meses en Costa Rica cuando fue escrachado y reaccionó mal, se enojó el ex canciller. O el caso más reciente, el de Mario Ishi en Miami, en un hotel sobre, bueno, la Ocean Drive. Un lugar muy exclusivo de Miami. Bueno, lo que dice Kreplak es, mi situación es distinta, no me comparen con ellos, yo estoy trabajando, pero lo cierto que acá Hugo está tomando una cerveza. Los Penato, ¿qué significa esto a nivel de lo que ustedes entienden desde lo político, ¿no? Desde la oposición? No, lo que dijo la ministra Batakis en relación a los viajes es un disparate absoluto. Pero además es lo que señalabas al comienzo del programa, es muy típico de kirchnerista esto de hagan lo que yo digo pero no lo que yo hago, es como una característica creo que para formar parte de esa fuerza política, y se quejan de las importaciones tuiteando desde un iPhone 13, ¿no? Eso es la típica foto del kirchnerismo, así que digo, no tiene por qué sorprendernos. Y en definitiva, lo que está mal es esta generación de culpas ajenas que quiere asignar la ministra de Economía, pretendiendo hacer sentir a una persona que trabaja, que se gana su dinero con su esfuerzo y que puede decidir pasar sus vacaciones donde se le ocurra, que es culpable de la falta de generación de empleo en la Argentina. Si algo colisiona con la generación de empleo en la Argentina es la existencia del kirchnerismo en el gobierno. Y esto lo sabemos porque hasta que venga un nuevo gobierno que los reemplace, probablemente no se generen puestos de trabajo, no haya inversión, nadie venga a radicar una empresa en este país porque la incertidumbre, la inseguridad económica, digamos, y las pocas perspectivas de mejoramiento de nuestra economía hacen que, digamos, sea una decisión casi, te diría, arriesgada, temeraria venir a invertir en la Argentina. Así que la única colisión que tiene la generación de empleo en la Argentina es el kirchnerismo, y eso se va a resolver en diciembre del 23, esperemos, cuando los argentinos dejen para atrás de una vez para siempre esta idea populista, esta economía populista que nos ha llevado hasta este lugar, ¿no? El consumo permanente de los stocks, el consumo, digamos, la desaparición de la moneda, ¿no? Esta cosa de vender permanentemente presente, hipotecando el futuro. Bueno, llegó el futuro y no está más, está completamente hipotecado, así que el paso que sigue es, en elecciones democráticas, sacarlos del poder. Iván, ¿qué es lo más urgente de este escenario económico? Digo, los mercados, ¿no? Que somos todos, aunque los decisores financieros tal vez tengan un rol más protagónico, pero ¿cómo analiza la llegada de Batakis? ¿Como un cambio de rumbo, aunque el gobierno dice que no, que sigue por el mismo rumbo, pero el ministro de Economía renunció por este rumbo? Sí, creo que esa última pregunta es muy importante. Sobre lo primero, digamos, decir que no es solo los financieros. Fíjate lo que pasó el fin de semana, ¿no? Cuando renunció Guzmán, la incertidumbre fue tan grande que la gente se abalanzó a comprar electrodomésticos, subieron 30% las ventas en supermercados, o sea, la gente estaba preocupada y se sacaba los pesos de encima. O sea, no es un tema de los mercados financieros. Claro que después también los bonos cayeron, el riesgo país subió y el dólar pasó de 2.40 a casi un techo de 2.80. Si el central no sale a vender la poca reserva que acumuló en este primer semestre con récord de exportaciones, ¿el dólar podría haber disparado aún más? A ver, digamos... No necesariamente. No creo que haya influido mucho esa pérdida de reservas en lo que está pasando. Creo que quedamos ahí expectantes a ver qué pasa. Pero creo que la pregunta que haces es la más pertinente. O sea, ¿cómo leemos varios la salida de Guzmán? Bueno, Guzmán tenía muy poco margen de maniobra, fue criticado durísimamente por gente de su propio coalición, o colisión, como bien decía acá Claudio. Entonces se cansó y se fue. Viste que le dicen que es infantil. Por ahí infantil es tirarle piedras y piedras a alguien que más o menos quiere hacer algo muy medianamente razonable, porque tampoco es que era la gran cosa. Entonces ahora viene una ministra con un poder político muy deteriorado, porque Alberto Fernández
quedó pintado en Sí, todo parece esto. que ya la Quedó pintado. retaron porque fue un canal que no es oficialista, Bueno, mira. porque dijo cosas que generaron mucha repercusión. Sí. Es decir que Ahora, Bataki ya está con el claro. equipo sin terminar Claro. y con problemas por sus propias declaraciones. Claro, ahora, lo de, entre comillas, mejorcito que dijo, con respeto lo digo, ¿no? Va a haber una continuidad y creemos en el equilibrio fiscal. Todos motivos por los cuales Cristina, Máximo y el Cuervo Larroque Ahora no estaban son para endulzar los oídos y que no se desate un problema mayor, que esto es lo que... Es que justamente, si lo decía Guzmán hace 2 semanas, bueno, había un equilibrio político determinado. Ahora ese equilibrio político cambió. Por eso digo, a la crisis económica se le suma una crisis política muy grande que le resta credibilidad a cualquier cosa que diga el ministro de Economía. En este escenario político, Claudio, esto es un día a día, es decir, Alberto creo que habla mañana, ¿no es cierto? ¿O pasado mañana? Pasado mañana en Pasado Tucumán. mañana en Pasado Tucumán. mañana en Tucumán el 9 de julio. El 9 de julio, Exactamente. exacto. Por supuesto, Mañana habla Cristina. Mañana habla Cristina Calafate. Mañana tenemos acción de película porque inauguramos Tenemos un cine. episodio de esta serie que ya no Exactamente. sabemos cómo ponerle. Son viernes de superacción. Este gobierno viene desde hace un mes con todos viernes de superacción. Ok. Y así nos tienen a todos pegados a la pantalla, algunos pegados a la pantalla de lo que Sí. compraron el fin de semana porque había que comprar algo para... Y además el 9 de julio hay una marcha de protesta, por Exactamente. supuesto. Vamos seguramente a estar aquí en La Nación más con un especial para tener la información antes que en ningún lugar. Pero como decís vos, los fines de semana se han transformado en un escenario de película realmente. Y es un día a día por esto mismo que vos decís que no se termina de acordar dentro del gobierno, de frente de todo, que está dividido en el extremo ahora. En la medida en que el gobierno siga sin dar una señal clara. O sea, nosotros pasamos 4 días, 5 ya, desde la renuncia del ministro de Economía. 5 días en las que no sabemos qué piensa el presidente, no sabemos qué acordó el presidente con la vicepresidenta, no sabemos qué pasó en esas reuniones, no sabemos qué resolvieron hacer para adelante. No conocemos el equipo de la ministra, no conocemos los planes de la ministra, porque el presidente siempre ha dicho que a él no le gustan los planes y que el único plan es el plan del Fondo Monetario, pero ese plan está siendo cuestionado por algunos de los representantes más importantes de la coalición gobernante. Por lo tanto, lo que estamos viendo que es lo que ocurre en los mercados, lo que ocurre en la incertidumbre de la gente, que lo que mira es que no sabe cada mañana cuando se levanta cuánto valen las cosas que tiene que comprar, ni para qué le van a alcanzar los ingresos que tiene. Ahora, me parece que es el problema en la Argentina. ¿Y vos imaginás, porque todos pensamos y queremos saber qué pasó en esa reunión, donde estuvo Massa, donde estuvo Cristina, donde estuvo Alberto, primero en la cena de ellos, ¿son conscientes de que estamos en una situación límite? ¿Te parece que entre ellos hablan de esto o ignoran? Porque después cuando salen dicen cualquier cosa, que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Pero puertas adentro, ¿se dan cuenta que las variables están en un extremo, tal como reconoció Grabois cuando Cristina dice tenemos una crisis de deuda? Podemos tener una hiper de esto hace un año casi, ¿no? A ver, yo te diría, Grabois dijo esto, lo que hasta acá hemos visto, hemos escuchado, quienes estamos circulando en los pasillos y tenemos fuentes, es que no es lo que piensa el presidente. El presidente nunca manifestó tener conciencia de la gravedad de la situación que enfrenta. Esto es lo que por lo menos se han ocupado de transmitir quienes hablan con el presidente todo el día y el propio presidente. El presidente tiene una tendencia a la negación de la situación crítica por la que está atravesando. Tanto es así que la Argentina tiene el caso extrañísimo de tener un ministro de Economía que renuncia cuando está lleno de éxitos en la economía. Claro, Esto es particularmente extraño porque si uno mira lo que dijo el presidente, esto es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, es difícil entender que el presidente esté siendo consciente de la gravedad del problema que perciben todos los argentinos. Por eso decíamos que es un problema político, que hay un error de diagnóstico y que probablemente, y esto es lo que inquieta, es que ese diagnóstico tenga problemas porque el diagnóstico, no sé si es para solucionar los problemas de fondo de la Argentina, sino más bien para permanecer en el poder o para obtener determinados beneficios desde el poder. Javier Lanari tiene más información de sus reuniones con Garganta Profunda, Javier. Bueno, el tema de la reunión del domingo, que es muy importante, porque Claudio hacía referencia a la reunión entre Massa, Cristina y Alberto, pero antes estuvo la reunión entre Cristina y el propio Alberto en la Quinta Olivos. Allí hay que decir, Hugo, que Cristina le presentó lo que se le dice en la jerga periodística,
el plan de radicalización kirchnerista. Y mi fuente, Garganta Profunda, me mandó una placa para ver fundamental, de qué se trata ese plan de radicalización kirchnerista. Podríamos poner una música de fondo para dar tensión, pero acá está. Ese es el plan de Cristina, básicamente, que quiere imponerle a Alberto Fernández. Primero, el salario básico universal, que hoy la propia Cerruti lo desmintió. Claro, porque genera un lío. No va a avanzar, le respondió Grabois y dijo, bájense los sueldos y háganlo. Bueno, esto genera mucho ruido con Alberto Fernández. Ahí tenés la música, mira, claro, porque Garganta Profunda viene con un, ¿cómo decir? Con un coro, ¿no? Con un aura de... Después me tenés que contar cómo construiste esa relación, por lo menos. No te lo voy a poder contar demasiado. Para las universidades de periodismo, ¿no, Claudio? Para contarle cómo funciona un periodista con una garganta profunda de cabotaje nuestra, ¿no? Ahí está, mirá. Ahí tenemos el perfil de Garganta Profunda, ¿ves? Y ahí hay algún audio que no, por supuesto, es parte de la información. Yo no sé, es en off esto. Obviamente. Es en off. Es decir, no se revela la fuente, la información es tan valiosa que la chequea al menos con 2 o 3 fuentes más y sale a publicación como en esta placa que vimos recién. Y te digo que tiene muy buena información, muy buenos datos. Te hablaba del plan de Cristina, te dije salario básico universal, también, lógicamente, el tema del FMI, porque va al corazón de lo que el kirchnerismo considera el golpe del albertismo hacia Cristina Kirchner. Renegociación del acuerdo con el FMI, directamente de Cristina. Reconfiguración de planes sociales, claro, cambio de mano, sacárselos a las organizaciones sociales y dárselo a los intendentes. Las cajas, las famosas cajas que sostienen al kirchnerismo, que para muchos está emitiendo ahora Iván Carrillo nos va a contar si esto es así, está con récord de emisión, y están ubicando más empleados públicos en todo el sistema social para aguantar o para prepararse, si es que hay alternancia en el 2023, de cara a lo que sigue, porque ellos siempre están mirando más allá. Y así pasó con el gobierno anterior, ¿no? Que tenía en la FIP los sectores medios instalados, digo la FIP, como puedo decir ANSES y en todos los sectores, IOMA, etcétera, PAMI, que eran todos del ala acá. Y por último hubo por favor. Más retenciones al campo, es lo que quiere Cristina, subirle las retenciones a la soja particularmente, y más cambios en el gabinete. ¿A quienes apuntan? A Miguel Pese, presidente del Banco Central, a Claudio Moroni, ministro de Trabajo, y al canciller Santiago Cafiero. Y te cuento un dato más que me pasa Garganta Profunda. Me dice, el batacazo, ¿vieron el batacazo que se hablaba el domingo, el lunes? El batacazo es la llegada de Batakis. No duró ni 24 horas. ¿Por qué? Porque los propios kirchneristas ahora salen a desmarcarse de la ministra Batakis. ¿Qué es lo que dicen? No la pusimos nosotros, la puso Scioli y la puso Cafiero. Se la sacan de encima. Bueno, el equipo del Pichichi, dicen muchas veces, ahora empiezan a moverse algunas de las causas judiciales. Estuvieron parados varios años después de que el fiscal Álvaro Gargante elevara las cajas negras de Scioli que denunció Elisa Carrió, que están en un juzgado de garantías en La Plata, con beneficios ahora para el gobernador, o mejor dicho, el exgobernador, ministro de Desarrollo Social y un hombre fuerte, a partir de que Batakis trabajó con él como ministra de Economía en la provincia de Buenos Aires cuando fue gobernador. Los Penato, ¿ustedes cuál es el próximo paso como oposición? Porque claramente el gobierno está en un momento muy complicado. ¿Qué van a hacer? No, vamos a ver qué es lo que proponen en el Congreso. En esta idea de la contradicción y de por qué los mercados no le creyeron a Batakis y reaccionaron tan mal después de que ella se manifestó, es que ella dijo que creía en el equilibrio fiscal y que iba a cumplir el acuerdo con el FMI, básicamente. En el Congreso, la vicepresidenta tiene una agenda. Por ejemplo, la moratoria previsional que presentaron diputados del bloque de la presidenta, que en el momento en que se votó en el Senado se jactaban de que no tenían que consultar con el ministro Guzmán cuál era el costo de la moratoria. Y de hecho no la pasaron por la Comisión de Presupuesto, con lo cual nuevamente se generó una moratoria que va a aumentar el déficit fiscal sin tener idea de cuánto iba a aumentar el déficit fiscal. Y la última sesión de diputados, todos lo vieron, llenaron de cartelitos en las bancas que decían salario básico universal, ¿no? Un poco lo que recién confirmaba la Garganta. Ese es el plan de Cristina Fernández. La vocera presidencial dice no hay plata para eso. Se estima que más o menos tendrá un costo de 2 puntos del PBI, es decir, en esta condición y con el déficit fiscal del argentino, esta agravaría completamente, ni hablar que sería imposible cumplir cualquier meta con el fondo si se agregara este nuevo gasto que pretende
desde el sector del kirchnerismo. Entonces, ¿quién manda? ¿Quién va a decidir? ¿Cuál es el plan que se va a implementar? Bueno, lo vamos a ver probablemente en el próximo tiempo. Lo mismo con retenciones. Retenciones, si quieren aumentarlas, van a tener que necesitan una ley del Congreso. La delegación legislativa con la que se aumentaban retenciones basadas en un viejo artículo del Código Aduanero están caídas y caducas. Así que si quieren aumentar retenciones van a tener que pasar por el Congreso y ahí Juntos por el Cambio lo ha dicho un montón de veces y lo ratifico hoy, nosotros no vamos a aumentar impuestos, nosotros nos oponemos al aumento de las retenciones, con lo cual veremos quién le da los votos al kirchnerismo, porque el kirchnerismo no los tiene, para ser socios en el aumento de los impuestos al campo. Ojalá nadie se los dé. Iván, resumidamente, ¿qué podemos esperar de la inflación, del valor del dólar y de la falta de precios en el mercado de los productos? Bueno, las perspectivas claramente no son buenas. Hay una situación financiera muy complicada en el mercado de bonos, donde el Banco Central dice, no se preocupen que cualquier cosa pagamos emitiendo. Eso es muy riesgoso, le pone un riesgo muy grande a la economía y el clima político no ayuda. Te hago una mínima lectura política del salario universal. Cristina en el último discurso dice, yo hablé con Melconian y Guzmán piensa parecido. Yo creo que el salario universal es una propuesta donde es continuar con el plan de desligarse del gobierno. ¿Por qué? Porque economistas liberales como yo vamos a estar en contra, pero Cerruti también va a estar en contra. Entonces es una estrategia para que ellos puedan decir, ¿ven que estos son los alineados con el fondo y nosotros estamos con el pueblo? O sea, me parece que el plan de sigo tirándole piedras al presidente siendo la vicepresidenta está intocado, no cambió. ¿Es así, Claudio, para vos? ¿Y qué podemos esperar de las próximas horas, no? Yo creo que, como dije al principio, se hace muy difícil seguir representando esa escena porque ya están muy adentro, pero yo no descarto que esa tensión, como te dije, y hoy lo explicitó Máximo Kirchner, vuelvo a lo mismo, vaya a seguir, está muy instalado, es complejo resolver, cada cual responde a una demanda de su electorado que es diferente, los niveles de responsabilidad son diferentes y esta es la situación que hoy todos los argentinos y sobre todo los tomadores de decisiones están esperando que se dilucide. ¿Por qué? Porque no sabemos, francamente, ¿a dónde está el acuerdo? ¿Cuál es el punto de síntesis de este conflicto? Nadie lo sabe. Muy bueno lo tuyo, Claudio. Y por supuesto, así, con esta información resumida, Gabriela Cerruti decía que no se va a tratar el tema del salario básico universal. No está la posibilidad de avanzar con el salario básico universal, no dan las cuentas. Claro, obviamente no dan las cuentas, pero están haciendo equilibrio para justamente tratar de no quedar mal con la opinión pública, que está muy sensible. La gente en la calle entiende que si le dan plata a gente que no trabaja, desincentivan, y esto pasó en un debate en Finlandia, en Suiza, que están muy bien, la capacidad de la acción, del trabajo, el valor del esfuerzo y todo lo que implica un golpe de nuevo a la cultura que nos caracterizó, que es la cultura de nuestros inmigrantes. Sin embargo, Grabois dice que hay que darlo y lo dijo de este modo, mira, con tu sueldo 100 trabajadoras y trabajadores informales tendrían su salario básico universal. Bájense el sueldo, dejen de derrochar, contrólense a los evasores, sientan el dolor del pueblo y hagan las cuentas de nuevo. Bueno, esta segunda oración tiene razón. La primera, me parece que no. Pero hay contradicciones. Son en estas expresiones los dos escenarios bien contradictorios dentro del gobierno. El pensamiento de Grabois es el pensamiento ultra K. El pensamiento de Cerruti está más cerca de Alberto, que para muchos está vacío de poder. Por eso la portavoz intenta sostenerlo, pero está complicada la situación. Día a día, hora a hora, son momentos decisivos para el gobierno y para la Argentina. Bueno, nos queda un minutito. Nos queda lo tuyo sobre la inflación y el dólar. ¿Cuál es la pregunta concreta? ¿Qué esperamos de esos temas? No, bueno, como te decía, digamos, no espero nada muy bueno. Me parece que es probable que en el marco de esta situación inestable el dólar siga para arriba. Recordemos que es un termómetro de la incertidumbre y hay mucha incertidumbre. Y te digo, si sigue todo igual, si sigue esta crisis donde el kirchnerismo duro intenta desmarcarse y el presidente no tiene poder, bueno, eventualmente podemos llegar a lo que se preguntaba hoy, a lo que preguntaba hoy Silvia Mercado.
Y esa situación, bueno, implicaría que la presidenta asume. Digo, la vicepresidenta asume, perdón, mira, el furcio, me salió. Bueno, le cubrimos las espaldas a Laura Di Marco, le mandamos un saludo, se está recuperando. Minutos finales de la trama del poder. ¿Cómo sigue, Javier, esto? Bueno, muchísima expectativa por lo que va a ocurrir mañana, Hugo, a las 4 de la tarde en El Calafate, la ciudad en el mundo de Cristina, la inauguración del Cine Teatro Municipal. Atención a los ministros apuntados, por lo que pueda llegar a decir la vicepresidenta. El día sábado en el Obelisco, el argentinazo, protesta que se está organizando en las redes sociales de manera espontánea. Va a haber mucha gente. Sí. Y el mismo día, Alberto Fernández en Tucumán por el 9 de julio. Silvia. Yo espero que mañana ella no lo siga empujando, porque el abismo está a 50 centímetros y los que nos vamos a caer ahí vamos a ser todos los argentinos. Iván. Sí, yo creo que los riesgos macroeconómicos son enormes y es muy difícil resolverlos con una credibilidad tan baja como la de este gobierno, pero advierto que incluso para un nuevo gobierno los desafíos son muy grandes, hay que ser muy respetuoso de los problemas macroeconómicos de la Argentina. Claudio. Yo lo que espero es que para este gobierno por primera vez nos dé un fin de semana en mucho tiempo sin peleas en la cima del poder. El gobierno vive momentos complicados. El kirchnerismo quiere reagruparse en la provincia de Buenos Aires para dar pelea de cara al 2023, pero para eso falta mucho y el gobierno vive momentos complicados. Quédate en la continuidad de La Nación. Le mandamos un cariño a Laura Di Marco.